Hoy, en Frontline. Parece que Mueller ha convencido a otro testigo para que coopere. La investigación de la trama rusa se caldea en varios frentes. Una Casa Blanca batallando. Y digo yo, ¿cómo se acusa a alguien que no ha hecho nada malo? Contra sí misma. Un impresionante artículo titulado "Soy parte de la resistencia" dice ser un alto cargo del gobierno de Trump. Y contra el Departamento de Justicia. Rod Rosenstein habló sobre la aplicación de la 25ª enmienda. Rosenstein ha desmentido tales informaciones. Si los demócratas tomaran el control de la Cámara, serían una máquina de generar citaciones. Esta Casa Blanca se vería permanentemente jugando a la defensiva. Trump ha estado librando una guerra deliberada contra la propia existencia de una justicia independiente. Solo oímos hablar de esa falaz caza de brujas rusa. Solo se habla de eso. El presidente Trump intensifica sus ataques hacia los investigadores que le investigan a él. Está atacando la naturaleza misma del Departamento de Justicia. El FBI es una vergüenza y nadie habla de ello. Del galardonado equipo de política de Frontline. Trump veía a los servicios de inteligencia y al FBI como enemigos. Un especial de 2 horas. El equipo que Mueller ha reunido podría ser el equipo A de fiscales de toda una generación. Debería tener miedo, mucho miedo. En el ojo de la tormenta. La nube de la que habla el presidente Trump se cierne sobre su presidencia y desconoce dónde irá a parar todo, qué vendrá después o si irán a por él. Las posturas políticas. Ni hubo conspiración, ni hubo nada. Este presidente podría decidirse a cesar a Bob Mueller, Jeff Sessions y Rod Rosenstein o a encontrar alguna forma de detener esta investigación. Y los enfrentamientos en torno al presidente número 45. El presidente puede ser destituido si ese es el objetivo mediante un impeachment con una condena por parte del Senado o mediante elecciones. Y por ello el pueblo estadounidense decidirá el destino de Trump. Explosiones de rabia en el Capitolio. Tormenta sobre la Casa Blanca. La Casa Blanca bajo asedio. El riesgo es altísimo. Comenzamos con el efecto Trump. ¿Les preocupa la noticia de que Michael Momento Cohen extraordinario podría en la estar historia abajo? de Estados Unidos. Hoy se reúnen en la Torre Trump el presidente electo y los jefes de la inteligencia. La comunidad de inteligencia está a punto de informar al detalle al presidente electo Trump. Se espera que los jefes de la inteligencia se reúnan cara a cara con Trump, el presidente electo en la Torre Trump. 2 semanas antes de la investidura, Podría producirse un enfrentamiento en la Torre Trump. las líneas de la batalla entre el nuevo presidente y el establishment de Washington estaban a punto de trazarse. Me preocupaba que el señor Trump no estuviera preparado para el cargo, que no conociera bien los asuntos internacionales, el proceso legislativo, las leyes de Estados Unidos y las competencias de inteligencia. Un informe confidencial sobre el hackeo ruso de las instituciones políticas estadounidenses. Abajo, en la calle, se vio llegar a 4 de los hombres más poderosos del gobierno de Estados Unidos. Creo que se palpaba un gran recelo. Los jefes de inteligencia sabían que su interlocutor se mostraría escéptico ante lo que escucharía. Eran altas autoridades de un grupo conocido como la Comunidad de Inteligencia. James Clapper, director del Servicio Nacional de Inteligencia. El almirante Mike Rogers, al mando de la NSA. Jim Comey, director del FBI. Y John Brennan, de la CIA. Y habían ido a decirle a Donald Trump que su elección podría haberse visto favorecida por la injerencia rusa. Aquella fue la campaña más agresiva, directa y enérgica que los rusos hayan lanzado nunca en la historia de nuestras elecciones para interferir y de alguna forma influir en su resultado. Vamos a hacer esto para que sea como si... A puerta cerrada comenzó la sesión informativa. Duró varias horas y no nos expresamos con ambigüedad. Fuimos muy claros y directos en cuanto a lo que sabíamos y estimábamos. No rebatió nada. Y pienso que el motivo fue que las pruebas presentadas a ese nivel tan confidencial eran bastante convincentes. Le habría resultado muy difícil rebatirlas. Trump no quiso discutir, pero más tarde declararía que hablar de injerencia rusa era un ataque a la legitimidad de su victoria. Era un desafío no solo a su legitimidad como presidente, sino a su poder en general, a su valía para ocupar su puesto.
Los jefes de inteligencia tienen una noticia más para el presidente electo. Brennan, Clapper y Rogers abandonan la habitación. James Comey sería el encargado de comunicársela. Comey se quedó a solas con el presidente y le dijo: escuche, necesito que sepa que existe algo a lo que llamamos el dossier. El dossier, un conjunto de notas redactadas por un exespía británico y parcialmente financiadas por los demócratas, era una bomba política. El régimen ruso lleva apoyando y asistiendo a Trump al menos 5 años. Está repleto de hechos por los que los rusos podrían chantajearlo. Contiene información que lo involucra en actos sexuales pervertidos. Para explotar las obsesiones personales y perversiones sexuales de Trump con el fin de obtener compromat, material comprometedor. Estas acusaciones incendiarias, pero no verificadas, hacían alusión a un encuentro entre Trump y varias prostitutas rusas en la suite de un hotel en Moscú. Menudo panorama. No era un buen comienzo para su relación y eso a Comey le preocupaba. De hecho, se le había advertido a Comey que no se presentara ante Trump como una amenaza. Llamé a Jim, mantuvimos una conversación y le pregunté: Jim, ¿conoces personalmente a Donald Trump? Y para mi sorpresa me respondió: no, no lo conozco. Así que le dije: Jim, te vas a ver en una situación muy comprometida. Existe una gran diferencia entre decirte algo para que lo sepas y decirte algo para que lo sepas y no me jodas. Vamos a dirigir un país. Mientras ambos hombres se medían mutuamente, el riesgo no podía ser mayor. Fue un momento crítico. Era el momento más importante de todos, el que definiría la presidencia de Trump. No sé si Jim Comey acudiría a esa reunión pensando: mi trabajo está en juego, pero si no lo hizo, debería haberlo hecho. Comey le entregó a Trump un resumen del dossier. Trump lo negó de inmediato y vociferó: ¿le parezco el tipo de hombre que necesita contratar prostitutas? Comey le dijo a Trump que le estaba dando una información que debía conocer. La finalidad era informarle sobre ello, informarle de su existencia. Teníamos el deber de advertírselo, por así decirlo, de hacerle saber que eso rondaba por ahí. Pero Trump desconfiaba de un director del FBI que había servido bajo el mandato del presidente Obama. Al acabar la reunión, Comey escribió esta nota desde el asiento trasero de su vehículo. Entonces empezó a hablar de todas las mujeres que lo habían acusado falsamente de agarrarlas o tocarlas, con mención especial a una stripper que decía que la había agarrado, y me dio la sensación de que se estaba defendiendo de mí. No me sorprendió en absoluto que inmediatamente después de la reunión dejara constancia por escrito de lo hablado por si alguna vez lo necesitaba. Tras la reunión en la Torre Trump, el presidente electo estaba furioso. Trump habló con sus principales ayudantes y veía aquello como una amenaza. Me amenazaron, les dijo. Supuso que Comey le había entregado eso como prueba de que tenía algo contra él. Hablamos de cargos políticos que usan la inteligencia como un arma contra personas que no comparten su ideología. Cuando el director del FBI se acercó al presidente electo con algo incendiario pero no verificado, en palabras de Comey, y se lo contó, el señor Trump se percató de que le estaban amenazando. En Nueva York había gestionado muchos negocios complicados y sabía bien cuándo le estaban amenazando. Noticia de última hora. Los principales funcionarios de inteligencia de la nación proporcionaron una información al presidente electo Donald Trump. Trump temía que la noticia se filtrara y no tardaría en difundirse por televisión. Agentes rusos afirmaron que tenían información personal y financiera muy comprometedora sobre Trump. Polémico movimiento el de BuzzFeed anoche, que publicó un dossier. Poco después, el dossier completo aparecería en Internet. Han sido detallados por numerosos medios de comunicación, como BuzzFeed, The New York Times y CNN.
Al día siguiente, Trump se presentó ante las cámaras para contraatacar. Había visto muchas veces a Trump durante su campaña, pero me sorprendió que se mostrara tan agresivo e iracundo. Me parece vergonzoso que los servicios de inteligencia permitan que informaciones tan falsas salgan a la luz. Expresó su frustración. Sabía que era un ardid, un complot para destruirlo a él y a su gente. Esto es algo que la Alemania nazi hubiera hecho e hizo. Me parece una vergüenza. Algo que la Gestapo habría hecho, según Trump. Información falsa e infundada sobre hechos que nunca sucedieron ha sido publicada. En cuanto a BuzzFeed, ahora veía a toda la comunidad de inteligencia y al FBI como enemigos. ¿Podemos hacerle una pregunta? Adelante, adelante. También fue una declaración de guerra a la prensa. No, ni a usted ni a usted. Nos permite una pregunta. Está atacando a nuestro medio de comunicación. ¿Nos permite una pregunta, señor? Vamos, adelante, señor, silencio, ¿puede silencio. decirnos, señor presidente Adelante. electo, puede afirmar categóricamente... Me están haciendo una pregunta, compórtese, Señor presidente electo, ¿nos permite una pregunta? Nos está atacando. ¿Puede permitirnos una pregunta? No, no voy a permitírsela. ¿Nos permite una pregunta? No, no voy a permitirles ninguna pregunta. Divulgan noticias falsas. ¿Puede afirmar categóricamente que nadie... No, señor presidente electo, eso no está bien. La estrategia combativa de Trump definiría sus primeros años en el cargo. Señor, no ha respondido. Señor, no ha respondido. ¿Alguno de sus colaboradores mantuvo contacto con los rusos? Señor, no ha respondido. ¿Alguno de sus colaboradores mantuvo contacto? Esto conduciría al enfrentamiento con el abogado que ahora amenaza su presidencia. La naturaleza combativa de Trump ya se había desarrollado hacía décadas. Cuando aprendió su método de ataque de este hombre, el infame abogado y amañador Roy Cohn. Trump nace de la política de la intimidación, en la cual le instruyó su mentor, Roy Cohn, quien era en realidad su alter ego, su confidente, una especie de padre postizo. Era la persona a la que Trump acudía cuando tenía cualquier problema. Cohn se había convertido en una figura nacional en los años 50. A raíz de otro enfrentamiento en Washington. The scene is Washington and the Senate Investigating Subcommittee. Mr. Cohn, his friend and aide, was present with Senator McCarthy. Las audiencias de McCarthy, una investigación para exponer a los comunistas estadounidenses, considerada una caza de brujas. Roy Cohn ayudó a dirigirla. Roy Cohn era conocido por cualquiera que entendiera un poco sobre la historia del país, como uno de los arquitectos del periodo más siniestro de la historia estadounidense. There is detailed testimony in the record, Mr. Chairman, of Levitsky's association, close personal association with Julius Rosenberg over a period of years. La táctica de Cohn era utilizar cualquier medio posible para erradicar a los que, según él, eran comunistas en el seno del gobierno. Acusaban a los demás de comunistas, presentaban cargos falsos, les arruinaban la vida. Algunos incluso llegaron a suicidarse. Muchos perdieron sus empleos. Cohn nunca se sintió culpable por nada de eso. Era pura conveniencia política y profesional. Tras sumirlo todo en la vergüenza y la desgracia, Cohn regresó a Nueva York, donde fue conocido como un despiadado perro de presa y amañador político. Durante 20 años, Roy Cohn fue tremendamente agresivo, sin restricción alguna. Ve a la yugular, contraataca. Si alguien te dice algo, devuélveselo. Era famoso por ese comportamiento. Era justo lo que un joven y ambicioso Donald Trump buscaba. Y lo contrató. Su familia de Trump Organization y su padre, Fred Trump, habían sido acusados de racismo en sus actividades inmobiliarias. Los abogados habituales de Trump, abogados normales, le aconsejaban zanjar el tema y llegar a un acuerdo, hacer lo correcto. Pero Roy Cohn le dijo, no lo hagas, pelea, 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 tienes que pelear. Y eso se convirtió en su credo y en su enfoque. Aunque estés equivocado, pelea. Esperamos que el tribunal nos dé la razón. No hacemos esto por otro motivo.
Contrademandaron al gobierno de Estados Unidos por $100 millones. Cohn comparaba al Departamento de Justicia con los nazis y a sus tácticas con las de la Gestapo. El patrón que reconocemos en Trump es el ataque a sus acusadores y al Departamento de Justicia para levantar una cortina de humo ante el verdadero problema. La demanda contra el Departamento de Justicia fue desestimada y tuvieron que llegar a un acuerdo. Habían perdido. Pero ante la prensa, Trump y Cohn proclamaron su victoria. Era como si no importara cuáles eran los hechos reales. Ha sido una victoria. Le hemos ganado al gobierno. Nada que ver con la realidad. Él contraataca. Bam, bam, bam. Y no admite nada. Nunca admitas nada. Nunca reconozcas un error. Tú sigue luchando y si pierdes, proclama tu victoria. Y eso es justo lo que sucedió. Perdió de manera clarísima, pero pregonó a los cuatro vientos su victoria. Cohn le había dado a Trump una fórmula para sobrevivir y tener éxito. En sus pleitos y en su vida, Trump adoptó el método de Cohn. Mantente siempre al ataque. No se puede decir que me rinda fácilmente. En sus más de 4.000 demandas, ganara o perdiera. Estamos muy contentos. Trump se basaría en la enseñanza de Roy Cohn. En absoluto, ha sido una gran victoria. Estoy muy contento. Muchísimas gracias. Antiguamente el deporte de los reyes eran las carreras de caballos. Ahora son los litigios. Donald Trump practica ese deporte y se le da muy bien. Ya hay un nuevo equipo al mando de la Casa Blanca. El presidente Trump amanece hoy con un día muy ocupado por delante. Esto es solo el principio del que será un día muy ajetreado para Donald Trump. Como presidente, Donald Trump llegó a Washington decidido a plantar cara al orden establecido. Usaría la estrategia de ataque de Roy Cohn. Asumir los poderes que sean. La administración está luchando contra los Luchar medios. contra sus críticos y los medios. Distinguir entre amigos y enemigos. Iba a entrar y actuar de inmediato, no iba a esperar, no se iba a tomar su tiempo. Sabía qué quería hacer, quería arreglarlo todo, quería arreglar el mundo de inmediato. Un día de locura en la Casa Blanca de Trump. El veto migratorio de Trump bloqueado por la justicia. Órdenes ejecutivas. Tweets. Ceses. Es un hombre en constante movimiento. Siempre quiere algo. Pero ¿saben qué? La gente no está acostumbrada a eso. La gente no está acostumbrada a que un presidente se dirija directamente al pueblo estadounidense a través de numerosas filtraciones con total impunidad. En Washington era visto como un caos. Pero Trump estaba en su zona de confort. La credibilidad de la... Iba a revolucionarlo todo, a moverse mucho más rápido, y a la burocracia le costaría seguirle el ritmo. Sería toda una revolución. Es una reunión con agentes de la ley. Y se avecinaba un enfrentamiento con el FBI y James Comey. Ambos se verían de nuevo las caras ante la prensa. La versión de Trump hacia James Comey era visceral. Comey estaba investigando la conspiración rusa y eso tenía a Trump muy nervioso. En parte, fue aquella famosa charla sobre el dossier lo que lo volvió loco. Comey se situó con su chaqueta azul junto a las cortinas azules y no fue algo casual. Permaneció tan lejos de Trump como pudo en esa habitación. Esta vez, Trump dejó claro quién estaba al mando. El presidente lo llamó y le dijo, no, ven aquí, ven aquí. Vamos a... Oh, y ahí está James. Se ha vuelto más famoso que yo. Se ha vuelto más famoso que yo, cosa que Comey ya sabía que sería un problema. Él se aseguró de estirar bien el brazo, de manera que el apretón de manos fuera bien distante. Pero por su parte, el presidente tiró de él y fue a por un abrazo. ¿Por qué? No está muy claro, pero fue a por un abrazo. Trump tira de él y le susurra algo al oído, aunque desde la perspectiva de la cámara parece que Trump le está dando un beso en la mejilla. Cuando eres el presidente, el menor de tus gestos se ve magnificado 12.000 millones de veces. Así que si llamas a alguien, le susurras al oído y le das un abrazo, es noticia. Comey ve peligro, ve intención política y no quiere formar parte de eso.
Al forzar a Jim Comey a cruzar la habitación y estrecharle la mano, Trump estaba marcando la pauta de su relación. Tú trabajas para mí y me guardas lealtad, ¿no? Eso es lo que quería saber, si él le guardaba lealtad. Para James Comey, Donald Trump era una amenaza a la independencia del FBI y a nivel personal una amenaza a la reputación que se había forjado a lo largo de su carrera en las fuerzas de seguridad. Había empezado como fiscal adjunto del Estado. Conocí a Jim Comey hace 30 años, cuando ambos comenzamos como fiscales adjuntos en el Southern District de Nueva York. Juramos el cargo ante Rudy Giuliani con semanas de diferencia. Jim Comey, como fiscal joven que era, se involucraba mucho y siempre con una gran integridad. Bajo el mandato de George W. Bush, fue nombrado fiscal general adjunto, pero chocó con el presidente cuando lideró una revuelta del Departamento de Justicia. Saltó a la palestra en el momento en que no apoyó el programa de escuchas telefónicas de la administración del presidente Bush e indignó a la Casa Blanca. Estaba convencido de que la tarea del Departamento de Justicia era defender la ley, y en esa situación no vaciló. Se toma muy en serio el papel de la ley como una fuerza autónoma en la vida pública. La Casa Blanca reculó después de que Comey y otros funcionarios del Departamento de Justicia amenazaran con dimitir. Pero lo que pasó después dice mucho de Comey. Fue Jim Comey quien testificó de manera clara ante el Congreso sobre lo sucedido. No podía quedarme si la administración se iba a involucrar en una conducta que, según el Departamento de Justicia, carecía de base legal. No podía quedarme. Señor Comey, le felicito por su actuación. Sería una de las muchas veces que Comey se presentaría ante las cámaras. Estaba mucho más expuesto que cualquier otro director del FBI en el pasado, y creo que pensó que podía aprovechar esa atención como no lo había hecho el resto. Ha tenido el valor de decir la verdad. Los republicanos que no sienten simpatía hacia Comey por sus disputas en la administración de George W. Bush suelen llamarlo Sanjin, un tipo enamorado de su propia rectitud. Jim Comey tiene una visión blanca y negra del mundo con muy poco margen para los grises. Desde su perspectiva, si ha decidido que algo es lo correcto, todo el mundo debe estar de acuerdo. Más noticias de última hora. Fox News puede confirmar que el director del FBI, James Comey, hablará. El presidente Barack Obama nombró a Comey director del FBI. Y durante la campaña presidencial de 2016, Comey asumió públicamente la investigación del FBI sobre el correo electrónico de Hillary Clinton. Fueron extremadamente descuidados en el manejo de información muy sensible y altamente confidencial. Comey ha estado en el medio de estas elecciones y podría decirse que es quien más ha influido en ellas, además de los propios candidatos. La carrera de Jim Comey sigue una línea, la de esa intensa convicción de que a veces es la única persona en las organizaciones. Si existe un rasgo de Comey, que es a la vez su punto más fuerte y su punto más débil, es ese amor propio que puede tornarse en arrogancia. Rusia ha surgido una y otra vez en... Y ahora, Comey lideraría la investigación sobre la injerencia rusa y su colisión con el presidente acabaría llegando. La simple investidura del presidente Trump ya suponía un desafío para el FBI, pues estaban investigando a Paul Manafort, ex jefe de su campaña, Carter Page, asesor de política exterior de su campaña, George Papadopoulos, también asesor de política exterior de su campaña, y Michael Flynn, asesor de seguridad nacional. Esos 4 miembros en puestos sensibles de la seguridad estaban siendo investigados por el FBI. Y ahora hablemos de actores como Rusia. Comey envió a 2 agentes del FBI a la Casa Blanca con una misión delicada. Fueron a la Casa Blanca a entrevistar al asesor de seguridad nacional apenas días después del arranque de la nueva administración. Era un hecho sin precedentes, al menos en la era moderna.
Los agentes acudieron para dialogar con el asesor de seguridad nacional Michael Flynn. ¿Qué hace el FBI en la Casa Blanca? ¿Qué tienen que hacer en la Casa Blanca? ¿Cómo es posible que Michael Flynn se reúna con el FBI sin un abogado presente? ¿Se ha vuelto loco? Eso para mí era incomprensible. No debería haber pasado. El FBI quería conocer los detalles de una conversación telefónica que Flynn había mantenido durante la transición con el embajador ruso Sergei Kislyak. Kislyak llamó a Flynn y dijo que quería hablar con él. Flynn se enteró de esto y más tarde ese mismo día hablaron. La cuestión es qué se dijo ahí. El FBI ya sabía por la vigilancia electrónica que Flynn y Kislyak habían hablado sobre las sanciones de la administración Obama a Rusia. Pero para que constara, le preguntaron a Flynn al respecto. Disimuló. Les indicó que no había mantenido tales conversaciones con el embajador ruso. Los documentos judiciales detallan lo ocurrido. Flynn mintió diciendo que no había pedido al embajador de Rusia que se abstuviera de escalar la situación en respuesta a las sanciones. Los agentes de Comey habían cazado a Flynn mintiendo al FBI, un delito federal. Surgen nuevas dudas sobre la coincidencia en el tiempo de una llamada. En la sede del FBI, Comey tenía una bomba de relojería. Compartieron sus pruebas contra Flynn con el Departamento de Justicia, al otro lado de la calle, y le entregaron a Sally Yates, fiscal general en funciones, la entrevista de Flynn con el FBI. Sally Yates es una fiscal veterana con 27 años de carrera en el Departamento de Justicia, una sureña bastante firme, pero también muy gentil. Lo que dijo fue, tenemos que avisar a la Casa Blanca, Flynn ha mentido. Y los rusos lo saben. Debemos mitigar los riesgos. Yates se dirigió al despacho del nuevo abogado de la Casa Blanca, Don McGahn. Don McGahn es un abogado muy conservador. No es alguien con un historial de servicio dentro del Departamento de Justicia o formado en este tipo de cuestiones. Yates y su adjunta Mary McCord le dijeron a McGahn que Michael Flynn había mentido. Creo que para una persona que apenas llevaba en su puesto 6 días, era una información impactante y necesitaba un poco de tiempo para procesarla. Lo que la fiscal general en funciones le estaba diciendo al abogado de la Casa Blanca era que tenían a alguien trabajando ahí, en el ala oeste, metido en ese asunto. Creían que la información proporcionada a McGahn obligaría al presidente a actuar. Está claro que Yates y McCord consideraban que la situación era muy vulnerable, tanto para la Casa Blanca como para el señor Flynn, y suponían que la Casa Blanca lo cesaría. Ese mismo día, McGahn fue a ver al presidente. Le dijo que los niveles más altos del Departamento de Justicia creían que Flynn había mentido. Era alarmante que uno de sus principales asesores estuviera en el punto de mira. Michael Flynn había dirigido la Agencia de Inteligencia de Defensa y ahora era el principal asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Con ustedes, el teniente general retirado del ejército, Michael Flynn. Se convirtió en un fiable confidente no solo del presidente Trump, sino de la familia Trump. No queremos una presidenta imprudente que se crea por encima de la ley. Con su dura retórica, Flynn se ganó a Trump y sus partidarios. A la cárcel, sí. Eso es, a la cárcel. Trump se alió con Flynn, y este sería uno de los primeros nombramientos del presidente electo. Entre ellos había muy buena química. Si hay algo que la gente subestima es la necesidad de una buena química personal en la Casa Blanca, y el general Flynn y el presidente la tenían. Pero ahora Trump sabía que Flynn tenía problemas con el FBI. Mike Flynn sabía muchas cosas. Era peligroso tenerlo acosado por los investigadores. Veía claramente que esa investigación podía ir más allá de su control y provocar situaciones en las que no quería verse. Un día después de hablar con McGahn sobre Flynn, Trump dio un fatídico paso: llamar a Comey. Llamada sorpresa del presidente. ¿Te vienes a cenar conmigo, Jim? Y Comey: sí, claro, señor presidente. Está claro que no fue coincidencia que el presidente invitara a Comey a cenar justo la noche después de que McGahn fuera informado sobre el delito de Mike Flynn. A punto de comenzar la reunión, Comey descubrió que la mesa estaba puesta para 2.
Para dos, nadie más los acompañaría. Cenaría con el presidente a solas. Ese intento de fraternidad proseguiría. Receloso de los motivos del presidente para reunirse con él, Comey volvió a dejar constancia de la conversación. Nos sentamos el uno frente al otro en una pequeña mesa ovalada para dos en el centro de la sala. Según Comey, el presidente le dedicó palabras muy bonitas. La conversación era agradable y entonces Trump le preguntó, ¿puedo esperar lealtad de ti? Necesitaba lealtad y esperaba lealtad. No respondí. Ni siquiera asentí o cambié mi expresión facial. El presidente pediría lealtad a Comey varias veces durante la cena. Es un hecho inusitado. Un presidente exigiendo lealtad a un director del FBI. No se me ocurre ningún otro presidente en la era moderna que haya hecho eso. Los demás entendieron, como personas que habían estado en el gobierno antes, que ese no era el papel de un director del FBI. Entonces retomó el tema diciendo, necesito lealtad. Y le contesté que de mí siempre obtendría honestidad. A ojos de la Casa Blanca, el presidente Trump estaba preguntando a Comey sobre la situación de la investigación y su gestión. Comey lo vio como una intimidación y una posible obstrucción a la justicia. Desde entonces todo empezó a resquebrajarse. Esa era la visión del mundo de Roy Cohn y también la de Donald Trump. En eso había basado sus negocios. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Estás en mi bando o en el contrario? Trump no había logrado ganarse a Comey. 2 semanas después hubo otra filtración. Esta vez al Washington Post. El Washington Post ha publicado la noticia. El asesor de seguridad nacional, Michael La Flynn, exclusiva del Post hacía públicos los detalles de la vigilancia electrónica sobre la llamada de Flynn al embajador ruso Kislyak. El asesor de seguridad. Habíamos descubierto que sí había interceptaciones. Varias fuentes nos confirmaban que sí, que habían hablado sobre las sanciones. Esta mañana diversos medios informan de que Mientras la noticia dominaba la cobertura informativa en Washington, el presidente se dirigía a Florida acompañado por el primer ministro de Japón y Mike Flynn. Va en contra de lo desmentido por Flynn. A bordo, la prensa armada con la primicia del Post esperaba al nuevo presidente. Señor presidente, ¿qué opina del informe que dice que el general Flynn habló con los rusos sobre las sanciones antes de que usted se ocupara de su cargo? No sé nada, no lo he visto. ¿Qué informe es ese? Pese a ser conocedor de estas injerencias desde hacía semanas, Trump afirmó ignorarlas. Sobre las sanciones. No he visto eso, pero lo veré. Gracias. Muchas gracias. Pero el escándalo no haría más que crecer. Sally Yates, exfiscal general en funciones, informó al gobierno de Trump a finales del mes pasado. La reunión entre la fiscal general en funciones, Sally Yates, y el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, también se filtró. Ella avisó a la Casa Blanca de que el asesor de seguridad nacional podía estar involucrado y ser objeto de chantaje de los rusos. Cuando se supo que se les había advertido sobre su implicación y sus mentiras al FBI y que no habían hecho nada al respecto, el escándalo no solo salpicó a Mike Flynn, sino también al jefe de personal de la Casa Blanca, al presidente y a todos aquellos que, conociendo tales hechos, no habían actuado. El establishment de Washington se volvió contra Trump. Presionado, Trump cedió. Ya no podía mantener a Flynn. El asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, ha dimitido. Trump aceptó la renuncia de Flynn. Cierra un tumultuoso primer mes en el cargo. Esto marca la primera salida importante del equipo del presidente Trump. Flynn se había ido, pero la investigación del FBI continuaba. Por tanto, el presidente tomó una insólita medida. El día de San Valentín de 2017 se celebró una reunión en el despacho oval entre el fiscal general y el director del FBI, Jim Comey. Al término de la reunión, el presidente intentó vaciar la sala. Quería hablar con el director del FBI a solas. El fiscal general Jeff Sessions se resistía a marcharse y Comey pensó que lo hacía porque sabía que el presidente no podía reunirse a solas con el director del FBI. Comey era cauteloso. Como había hecho anteriormente, anotó lo sucedido. El fiscal general se detuvo junto a mi silla, pero el presidente le dio las gracias y dijo que quería reunirse con Jim. Lo repitió al menos una vez más para que todos se marcharan. Comey se vería ahí sentado y pensaría, ¿qué querrá decirme el presidente para no poder hablar ante el fiscal general? Jim Comey era un fiscal con mucha experiencia y en ese instante pensó, lo que sea que quiera decirme será una prueba de cargo.
Finalmente, ambos se quedaron a solas en la habitación y entonces procedió a hablar del asunto Michael Flynn. Comenzó diciendo que quería hablar de Mike Flynn. Le dijo, ¿podríais dejarlo pasar? Es un buen hombre. Espero que podáis dejarlo pasar. Y le contesté diciendo, coincido en que es un buen hombre, pero no dije nada más. ¿Estaba pidiendo el presidente al director del FBI que dejara de investigar las injerencias de Rusia en la campaña? ¿Pretendía zanjar una investigación de contrainteligencia que había comenzado en julio de 2016? Trump estaba hablando con el director del FBI sobre una investigación en curso del FBI. Y en ese momento, desde la perspectiva de Comey, había cruzado la línea. Era una contravención directa en vigor desde el Watergate, que la Casa Blanca no pudiera interferir de esa manera en las investigaciones llevadas a cabo por el departamento o la agencia. Cuando Comey salió de la reunión, le sudaban las manos. Se subió a su coche y entonces encendió el portátil y anotó las palabras o frases que recordaba que el presidente le había dicho, pues le había asustado bastante lo que había sucedido. Existe un viejo dicho en la organización que reza, si ocurrió y no lo escribiste, no ocurrió. En ese momento debió de considerar que el presidente se estaba inmiscuyendo en una investigación de la que él mismo se podía convertir en objeto, de modo que necesitaría documentar lo sucedido. Una vez más, Comey y Trump eran rivales. Comey se dirigió al Departamento de Justicia para reprender a Jeff Sessions por lo ocurrido. Comey habló con el fiscal general y le dijo, no puede dejarme solo con el presidente de esa manera. Se supone que usted debe decir, señor presidente, tengo que quedarme, o no, señor presidente, tengo que advertirle de que alguien más debe estar presente. Usted tiene que respaldarme. El trabajo del fiscal general es aislar al FBI de injerencias políticas. En ese momento, Sessions se dio cuenta de que no había hecho lo que se esperaba de él. Y la pregunta era, ¿tenía agallas para hacerlo? Sessions sabía cómo funcionaban las cosas en el Departamento de Justicia. Había sido fiscal del estado en Alabama y se había forjado una reputación de conservador inflexible, lo que constituyó la base de su candidatura al Senado. Si miramos la honestidad, el trabajo duro y la disciplina, miraremos la fuerza de esta nación. Para el Senado, Jeff Sessions, para el Senado de Estados Unidos. Sirvió en el Senado durante 20 años como conservador de la ley y el orden. Yo me las he visto con Jeff Sessions en las audiencias del Senado. Y es muy estricto. Jeff Sessions es lo que ves. Un conservador muy predecible y de línea dura. En 2016, Sessions decidió arriesgarse. Apoyaría a Donald Trump. Muchos lo consideraron entonces un firme candidato a fiscal general. Me gustaría presentarles al senador Jeff Sessions. Era incalculable el valor que tenía su respaldo para la campaña de Trump. Vaya, qué público tan estupendo. Fue el primer senador en apoyar al presidente Trump. Celebró un meeting con él en Alabama y en ese momento nadie sabía si sería presidente o no. En este momento de nuestra historia, debemos lograr que América vuelva a ser grande. Con el apoyo de Sessions, Trump ya no tenía que demostrar que era conservador, pues Jeff Sessions venía a ser como un sello de aprobación de buenas prácticas para muchos conservadores, todo en el sur, donde Trump cosechó mucho éxito. Es un orgullo tenerte con nosotros, que Dios te bendiga. Trump nombró a Sessions fiscal general. Pero ya casi desde el principio surgió un Mientras problema. otros dos funcionarios de la campaña de Trump se enfrentan al escrutinio de sus contactos con Rusia, La interacción entre los rusos y la campaña Trump estaba saliendo a la luz. Y en su audiencia de confirmación se le preguntó a Sessions al respecto. La CNN acaba de publicar un artículo que dice: hubo un intercambio continuo de información durante la campaña entre representantes de Trump y los intermediarios del gobierno ruso.
Senador Franken, no estoy al tanto de ninguna de esas actividades. Yo habré sido su representante una o dos ocasiones durante tal campaña y no he tenido ni tengo comunicación con los rusos, de forma que no puedo comentar al respecto. Pero poco después, el Washington Post publicaría que Sessions se había reunido en al menos 2 ocasiones con el embajador ruso Sergei Kislyak. El senador Jeff Sessions habló 2 veces el año pasado con el embajador de Rusia en Estados Unidos, según apuntan funcionarios del Departamento de Justicia, encuentros que no fueron revelados. No obstante, Sessions seguiría insistiendo en su inocencia. No me he reunido con ningún ruso en ningún momento para hablar de ninguna campaña política. No doy crédito ante tales afirmaciones. Son falsas y no tengo más que añadir. Hoy los republicanos instaron a la Casa Blanca a resolver rápidamente la polémica. El fiscal general Jeff Sessions ha resistido repetidamente. Ante la avalancha de informaciones, Sessions no pudo ignorar el problema. El fiscal general estaba involucrado. Jeff Sessions había mentido al Senado en su audiencia de confirmación. Mintió sobre su reunión con ellos. Ahora el personal del Departamento de Justicia aconsejaba a Sessions que se recusara de la investigación. Que se recusara era lo apropiado. Una aparente falta de decoro, si es que no era real también, era importante evitarla. Pero el presidente no estaba de acuerdo. Quería que Sessions fuera su primera línea de defensa contra Comey. La Casa Blanca en la Los cuerda demócratas, floja. como se pueden imaginar, se están frotando las manos. Legisladores de ambos bandos han pedido a Jeff Sessions que se recuse. Trump visitó el puerto de Newport News, Virginia, para ver un enorme portaaviones nuevo y fue todo un acontecimiento. Trump aprovecharía para enviar un mensaje a Jeff Sessions. Señor presidente, ¿sigue confiando en el fiscal general? Totalmente. El presidente ya había insistido en que su abogado Don McGahn le dijera a Sessions que no se recusara, y ahora se había posicionado públicamente. ¿Es posible que Sessions se recuse de las investigaciones sobre su campaña y Rusia? No lo creo. ¿Cuándo se enteró de que Sessions había hablado con el embajador ruso? No creo que deba hacerlo en absoluto. Pero sin consultar a Trump, Sessions convocó una conferencia de prensa ese mismo día. He decidido recusarme de toda investigación existente o futura sobre cualquier caso relacionado de alguna manera con las campañas para la presidencia de Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias. En su batalla contra Comey, Trump acababa de perder su mejor oportunidad de zanjar la investigación. Debió de sentir frustración por haber nombrado a alguien para que le fuera leal y que éste hubiera abdicado de su responsabilidad. Estaba sintiendo algo que todos los presidentes sienten, aunque no es habitual hacerlo durante tus primeras semanas de mandato. Y es el hecho de pensar, no tengo tanto poder como creía. Por primera vez, el director del FBI, James Comey, revelará lo que Y entonces, Comey haría público su testimonio ante el Congreso. Un nuevo escándalo público se avecina. James Comey responde públicamente a preguntas sobre... Con Sessions al margen, Comey volvió a ser el centro de Dará la atención. mano derecha y dirá lo que sabe de manera pública en televisión, sin filtros. Su comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes fue televisada. El presidente Trump se enfrenta a una semana en que se juega Lo ames o lo odies, Jim Comey es un excelente comunicador. Y estoy seguro de que Trump vio buena parte de su testimonio, si no todo. Señor presidente, miembro del alto rango Schiff, miembros del comité, gracias por incluirme en la presente audiencia. Es un honor estar aquí en representación del FBI. He sido autorizado por el Departamento de Justicia para confirmar... Dijo, he sido autorizado por el Departamento de Justicia para confirmar. Y en ese momento, en todas las redacciones de Estados Unidos, nos giramos hacia el televisor pensando, ¿confirmará ante las cámaras que están investigando la campaña de Trump? Que el FBI, como parte de nuestra misión de contrainteligencia, está investigando la naturaleza de cualquier vínculo entre los individuos relacionados con la campaña de Trump y el gobierno ruso. Y si existió alguna coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia. Lo confirmó ante aquellos legisladores y fue un momento clave. En ese momento empezaba todo. Esto era
A juicio de Trump, una amenaza pública y directa a su presidencia. Jared Kushner, el yerno del presidente, mantuvo una reunión secreta. ¿Tiene alguna prueba de que algún funcionario de la Casa Blanca o del gobierno de Trump se haya coordinado con los servicios de inteligencia rusos? No puedo responderle a eso. Esa fue su sentencia de muerte, por así decirlo, a juicio del presidente. Cuando vio y escuchó eso, porque al parecer lo estaba viendo, decidió que ese sería el fin de Jim Comey. Ahora ha puesto bajo sospecha a un grupo de personas que desempeñan importantes labores en la dirección de este país. Fue surrealista. Fue una pesadilla escuchar al director Comey decir eso en directo por televisión. Puso a todo el entorno del presidente Trump bajo sospecha. El jefe del FBI dejó caer 2 bombas en el umbral de la Casa Blanca. Comey confirma públicamente que por primera vez ha tenido... Tras las mentiras de Flynn y la inhibición de Sessions, un nuevo enfrentamiento parecía inevitable. Un banco de Moscú entra ahora en la investigación. Y la prensa aumentó la presión aún más al descubrir más reuniones entre los rusos y los funcionarios de la campaña de Trump. Posibles vínculos entre funcionarios rusos y colaboradores de Trump. Esto no es normal. Parece que cada vez hay más reuniones. No dejan de salir. Esta vez es el yerno y asesor del presidente quien... Muchas de las noticias se centraron en Jared Kushner, el yerno del presidente. Kushner se había reunido con un banquero ruso conocido por su cercanía al presidente Putin después de las elecciones. Había conversado con Sergei Kislyak, el embajador ruso, y había llegado a hablar de un posible canal de comunicación secreto con Moscú. El escrutinio sobre Kushner era cada vez mayor. El titular sobre Kushner hoy es que comparecerá. El escándalo había salpicado a la familia del presidente. La idea de que el Departamento de Justicia y el FBI estén realizando una investigación que pueda afectar a sus hijos, a su yerno y probablemente a sus intereses comerciales le pone muy nervioso. Jared Kushner, el yerno del presidente, mantuvo una reunión secreta. Trump, abrumado por los titulares y presionado por Comey, abandonó Washington. Se dirigió a su club de campo en Bedminster, Nueva Jersey. Novedades en torno al escándalo ruso. En Bedminster, durante ese fin de semana lluvioso y sin la presencia de ninguno de sus principales asesores, Donald Trump tomaría la decisión más importante de su primer año en el cargo. Básicamente, no había nadie que entendiera de cuestiones legales. Nadie que entendiera en realidad lo que eso significaría no solo política, sino legalmente. Trump decidió deshacerse de Comey. Trump llegó a la conclusión de que no podía aguantar más y tenía que cesar a Jim Comey. No consultó nada, se dejó llevar por su rabia y un impulso visceral. Trump dictó una carta para Comey. El borrador original era todo un despotrique. Los borradores no suelen ser buenos, pero en este Donald Trump vomitó todas las razones por las que Comey le había fallado. El domingo, Donald Trump volvió a Washington con la carta, decidido a detener a Jim Comey de una vez por todas. Comey ha apuntado que sabe mucho más de lo que cuenta y que no está... Comey abre Comey no otra piensa investigación. ceder. Afirmó que no haría nada de... Sigue siendo parte activa de una investigación del FBI. ¿Hubo colusión entre los colaboradores de Trump? A la mañana siguiente, en el ala oeste se corrió la voz. Trump se preparaba para dar el fatídico paso de enviar su carta. Cuando Don McGahn, abogado de la Casa Blanca, se enteró de la preparación de este documento, entró en pánico. Según tenemos entendido, Don McGahn leyó aquello y dijo, mira, no puedes enviar esto. Incluso el duro asesor de Trump, Steve Bannon, se quedó atónito. De todos los presentes, fue Steve Bannon quien dijo, no puedes deshacerte de Jim Comey. Sería un tremendo error. Provocarías una avalancha de críticas. Aunque Trump tenía el poder ejecutivo para cesar a Comey, Bannon preveía unas graves consecuencias políticas. El abogado de la Casa Blanca tenía una alternativa. McGahn se había enterado, por otra parte, de que Rod Rosenstein, fiscal general adjunto, también andaba preocupado por Jim Comey y actuó como intermediario. Básicamente le dijo a Trump, señor presidente, no es necesario que envíe eso, hable con Rod Rosenstein. Se organizó un encuentro entre Rosenstein, el fiscal general Jeff Sessions y el presidente. El presidente les hace saber que quiere cesar a James Comey. Eso está claro. Y el cometido de Sessions y Rosenstein era redactar una justificación, explicar por qué consideraban que Comey había fallado en su trabajo y merecía ser cesado.
Tenían una misión. Rosenstein haría su parte. Una tarea que lo colocaría en el epicentro de una decisión histórica. Había estudiado Derecho toda su vida. Primero en la Universidad de Pensilvania y luego en la Facultad de Derecho de Harvard. Republicano de toda la vida, fue miembro de la Sociedad Federalista, el movimiento judicial conservador. Junto al abogado independiente Ken Starr, Rosenstein formó parte de la investigación a Bill Clinton. Finalmente, George W. Bush y Barack Obama lo nombraron fiscal de Estados Unidos. Ha servido en administraciones demócratas y republicanas como fiscal de Estados Unidos en el Distrito Judicial de Maryland, por lo que goza de una reputación bipartidista bien merecida. Es todo un profesional. Ahora, Rosenstein montaría un caso contra la gestión de Jim Comey en el FBI. El presidente quería el escrito lo antes posible. Era una tarea urgente y lo entregó al día siguiente. El memorando de Rod Rosenstein se hacía eco de lo que la campaña de Hillary Clinton había apuntado durante meses. Comey se había inmiscuido en las elecciones, se había expuesto demasiado públicamente y había asumido un papel que no le correspondía. El director ignoró otro principio fundamental. No celebramos conferencias de prensa para divulgar información despectiva acerca de investigaciones penales rechazadas. A Trump le traía sin cuidado lo que Comey le hubiera hecho a Hillary Clinton, pero se convirtió en la excusa, o al menos en la excusa inicial que usó la Casa Blanca para justificar el cese del director del FBI. Donald Trump había despedido a cientos de personas cara a cara en su programa de televisión, El Aprendiz, pero esta vez como presidente lo haría de otra manera. Lo tenía decidido. Trump no se lo comunicaría personalmente, sino que enviaría a su guardaespaldas de toda la vida al FBI con la carta de cese. Kitzler, el guardaespaldas del presidente, no podía entrar al FBI. El FBI no es un lugar al que puedas entrar y decir, tengo una carta para Comey, vengo de la Casa Blanca. Vale, nos parece genial que vengas de la Casa Blanca, pero no puedes entrar aquí. Dejó la carta y se fue. Noticias de última hora. James Comey expulsado de la dirección del FBI. Esto es... Comey no estaba en la ciudad. Últimas noticias. El director Y del estaba en nuestra oficina en Los Ángeles dando una charla y al mismo tiempo en las noticias estaban diciendo que Jim Comey había sido cesado por el presidente de Estados Unidos. El presidente Trump ha cesado a James Comey como director del FBI sin previo aviso. De hecho, comentó al público como, mirad, me acaban de cesar, pensando que se trataba de un error. Pero entonces un miembro de su personal se le acercó y le dijo, tenemos que irnos, la noticia es cierta. Ha supuesto una gran conmoción. Nadie Impactante anuncio de la Casa Blanca. El presidente Trump ha cesado al... Los helicópteros de los medios esperaban la salida de Comey del FBI. Fue un golpe muy bajo. Era una persona muy respetada por toda la organización. De hecho, había algunos que no eran precisamente fans de Comey, por así decirlo, y hasta ellos se molestaron. Muchos están comparando el cese de Comey con la masacre del sábado noche del presidente Richard Nixon. Se molestaron por cómo se había tenido que enterar de su cese. Hace unos momentos saltaba una noticia totalmente inesperada. Nos enterábamos de que el presidente Trump ha cesado al Era un director secreto del muy FBI. bien guardado aquí en la Casa Blanca. Me comentan que solo algunos asesores La gente lo llama principales- impresionante, sin precedentes. A Comey aparentemente también le pilló de sorpresa. Washington se vio sumido en la conmoción, la rabia y el caos. Hoy, en Frontline. Parece que Mueller ha convencido a otro testigo para que coopere. La investigación de la trama rusa se caldea en varios frentes. Una Casa Blanca batallando. Y digo yo, ¿cómo se acusa a alguien que no ha hecho nada malo? Trump ha estado librando una guerra deliberada contra la propia existencia de una justicia independiente. El FBI es una vergüenza y nadie habla de Del ello. galardonado equipo de política de Frontline. Un especial de 2 horas en torno al presidente número 45. Seguimos con el efecto Trump. La noticia de que James Comey... Un momento excepcional en la historia de Estados Unidos.
Noticia de última hora. James Comey expulsado de la dirección del FBI. La Casa Blanca se esforzaba por ofrecer una explicación. A la Casa Blanca no le interesa llegar al fondo del asunto. De repente, su oficina de prensa se veía obligada a explicar una decisión de la que no había sido partícipe. No estaban muy informados y los periodistas querían saber qué había pasado. Era todo un caos. El cese de Comey se ha producido sin previo aviso y ha sorprendido a legisladores de ambos. Cuando por fin se pronunció la Casa Blanca, la versión oficial era que el informe de Rosenstein había sido la razón principal del cese. El fiscal general adjunto es un caballero llamado Rod Rosenstein, y este determinó que había perdido su confianza en el director del FBI. El mensaje de la Casa Blanca fue: cesamos a Comey por meter la pata en la investigación a Hillary Clinton. Punto. A aquellos que se preguntan por qué se ha cesado a James Comey ahora, ¿qué les dice? Me gustaría referirles a las 3 cartas que recibimos hoy, Anderson. A la carta del presidente Donald Trump, a la del fiscal general Sessions y al informe del fiscal general adjunto Rod Rosenstein, ante quien rinde cuentas el director del FBI. Todos aquellos que hablaron en nombre de la Casa Blanca dijeron a la prensa que el cese de Comey se había basado en un informe de Rod Rosenstein. En relación con la actuación de Comey durante la investigación a Hillary Clinton, la prensa no lo creyó. Pero buena parte de la carta se centra en los correos de Hillary Clinton, en una cuestión por la que Donald Trump, siendo candidato, aplaudió a James Comey. La situación resultaba alucinante porque el presidente había pedido cárcel para Clinton durante su campaña y ahora había cesado al director del FBI basándose en unos informes que decían: usted fue injusto con Hillary Clinton. Así que nos quedamos pensando, ¿qué está pasando aquí? Aceptó la recomendación del fiscal general adjunto que supervisa la dirección del FBI. Eso no tiene sentido. Sí que lo tiene, Anderson. Decía una cosa como candidato y ahora como presidente. ¿Le preocupa? Esto abre nuevas vías de debate. Tiene sentido porque ha perdido su confianza en el director del FBI y ha seguido la recomendación de La Casa Blanca afirma que fue la recomendación del fiscal general adjunto. En el Departamento de Justicia, Rosenstein se sorprendió al recibir todas las culpas. La Casa Blanca dice que el presidente Trump cesó a Comey por recomendación de Rosenstein. Rod Rosenstein vio que sus razones estaban siendo utilizadas como único pretexto para justificar la acción del presidente y no quedó muy contento al ver lo que estaba pasando. Rod Rosenstein no está muy conforme con que la Casa Blanca lo culpabilice a él. Rosenstein se quedó perplejo. Y de hecho llamó a Sessions y le dijo: voy a dimitir si ustedes y el presidente siguen diciendo esto. El informe de Rosenstein está fechado ayer, por lo que muchos se preguntan si Comey fue cesado porque la Casa Blanca temía que pudiera llegar. A la mañana siguiente, en la cadena predilecta del presidente Fox News: está cesado. Trump ha expulsado a James Comey de la dirección del FBI. No dejaban de hablar de Comey. Kevin Corke nos cuenta en directo los detalles desde la capital. El presidente celebraría el cese de Comey a puerta cerrada con 2 sorprendentes invitados en la Casa Blanca: el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el embajador Sergei Kislyak. Esa reunión de hoy con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El presidente en cierto modo, Sergei Lavrov en el despacho oval. parecía mentira. No te podías creer que fuera verdad. Pero el presidente estaba celebrándolo con esos diplomáticos rusos. Un día después de cesar al hombre que encabezaba la investigación a la campaña de Trump, el presidente... No había reporteros de Estados Unidos ni de la Casa Blanca en la sala. Los rusos llegaron con un fotógrafo de TASS, su agencia de noticias estatal, que les hizo algunas fotos, las cuales serían utilizadas posteriormente como propaganda en Rusia. Era muy inoportuno. Muchísimo. No se podría haber planeado peor. Trump les dijo que mantendrían una estupenda relación y que se había abierto una investigación que le irritaba muchísimo. Aunque añadió: con el cese de Jim Comey me he quitado un peso de encima. Ese tío estaba loco. Primero el cese, ahora las consecuencias. Demócratas y algunos... En Washington y en todo el país, la reacción negativa al cese de Comey ganaba impulso. El presidente Trump se enfrenta ahora a la indignación Resulta difícil expresar. Para abordar la crisis, el presidente concedió a su antigua cadena una entrevista. Son las noticias de la noche de la NBC con Lester Holt.
Esta noche, sorprendentes revelaciones del presidente Trump en una entrevista exclusiva. Esta noche, nuestro amplio, el lunes se reunió con el fiscal general adjunto Rod Rosenstein. Correcto. ¿Le pidió una recomendación? La cuestión es que yo iba a cesar a Comey. Lo había decidido. ¿Había tomado ya la decisión? Yo ya iba a cesarlo. Entonces ya lo tenía decidido. Iba a cesarlo, de todas formas. Entonces hubo... Pienso que el presidente Trump no quería quedar como alguien que se limitaba a cumplir lo que otros pedían con un informe, sino como el mandamás, por así decirlo. De hecho, cuando lo decidí, estaba pensando, todo este asunto de Rusia con Trump es una historia inventada, una excusa de los demócratas por haber perdido unas elecciones que deberían haber ganado. Y la razón es la entrevista que dominará las redes sociales. La entrevista resultó contraproducente. La versión de la Casa Blanca para explicar... Aquello sembró la duda en torno a si el cese de Comey había sido un intento de obstrucción a la justicia. Contradicciones y confusión en la Casa Blanca. El presidente admitió que tuvo en cuenta la trama rusa. Jim Comey, aun habiéndose quedado sin trabajo, no pensaba ceder. Jim Comey, que nunca se queda callado, comenzó a defenderse ante la polémica y la agitación. Se suceden las críticas a esta decisión por ambas partes. Comey intentaría forzar al Departamento de Justicia a nombrar un fiscal especial. Tenía las notas que había tomado sobre sus reuniones con el presidente como prueba e ingenió su filtración a The New York Times. Noticia de última hora por The New York Times. James Comey afirma en una nota que Trump le había pedido... Escribió esto tras una reunión en el despacho Oval con el presidente en febrero. Yo aquello lo llamé la filtración de Jim. A él no le gustaba llamarlo así, pero eso es irrelevante. Lo importante es que tenía información y se la facilitó a The New York Times. Y sí, creo que fue la gota que colmó el vaso. La Casa Blanca explica que las informaciones... Como esperaba Comey, creció la demanda de un fiscal especial. La Casa Blanca ha negado que el presidente... La decisión recaería en Rod Rosenstein. Rod Rosenstein vio como gente a la que respetaba de verdad arrastró su reputación por el fango durante toda una semana y decidió que solo había una manera de reparar el daño: nombrar a un fiscal especial. Un fiscal especial, el arma de investigación más poderosa del Departamento de Justicia. Rosenstein dijo, necesito a alguien que no solo centre la investigación, sino también al Departamento de Justicia, pues se había visto asediado por el presidente Trump y el escrutinio público. Y nombró como fiscal especial a uno de los fiscales míticos de la nación, el exdirector del FBI, Robert Mueller. En Mueller tenían al candidato ideal, una figura, pero también experimentada. Noticia de última hora, la Casa Blanca en crisis. El Departamento de Justicia Mueller no teme exigir cuentas a la gente. Es un hombre directo y determinado a obtener respuestas. Haría un buen trabajo basado en el Estado de Derecho. No importaba más. Estando en el ala oeste con Bob Mueller siguiéndole la pista, ¿debería preocuparse? Debería tener miedo, mucho miedo. El Departamento de Justicia ha nombrado a un fiscal especial para que se encargue de la investigación. La investigación de Mueller sobre la trama rusa interfiere... Mueller expandiría la investigación. En la Casa Blanca, el presidente estaba reunido con el fiscal general Sessions cuando Rosenstein llamó para anunciarle el nombramiento de Mueller. Al presidente Trump no le gusta recibir malas noticias, y esas eran malas noticias. O peor que malas, terribles. Entonces descargó toda su ira sobre Jeff Sessions. De hecho, le dijo, tú eres la razón por la que está pasando todo esto. Trump estaba furioso. Se desquitó con Sessions y lo humilló. Obviamente, Trump se sentía amenazado por ese fiscal especial y perdió los estribos. Sessions se había cansado de la ira del presidente. Sessions decidió abandonar la Casa Blanca. Salió corriendo hacia su coche tras decirle, ¿quieres que dimita? Pues dimito. Dejaría de ser fiscal general. Se sentía turbado. Estaba harto. Había llegado al límite. Trump le insultó y decidió que hasta ahí había llegado. Se desató la tormenta en el ala oeste. Don McGahn, el abogado, irrumpió en el despacho de Reince Priebus y le dijo, tenemos problemas. No solo han designado un fiscal especial, sino que Jeff Sessions acaba de dimitir. Priebus respondió, no puede ser verdad. Y bajó corriendo al parking del ala oeste. Se encontró a Sessions preparándose para irse y golpeó la puerta del coche.
Bájate de ahí, tienes que volver. No puedes irte así, no puedes estallar así. Priebus tuvo que arrastrarlo prácticamente al ala oeste, donde el vicepresidente Pence y Steve Bannon se unirían a ellos. Entre todos convencerían a Sessions para que no dimitiera. La investigación de Mueller acaba de comenzar. Estaremos en Washington, donde la Casa Blanca... Mientras, en una ubicación secreta de la ciudad, el nuevo fiscal especial Robert S. Mueller comenzaba a organizarse. En los años 90, Mueller trabajó en el sector privado en un prestigioso bufete de abogados. Lo detestaba. Ganaba $400,000 al año, pero no sentía que hiciera algo útil, así que renunció. Aceptó un sueldo sustancialmente menor para convertirse en fiscal y trabajó en homicidios en Washington, D.C. Le gustaba encerrar a los malos y responder al teléfono diciendo: Mueller, homicidios. Este republicano dirigiría el FBI con George W. Bush y Barack Obama. Tras dejar atrás el sector privado, Robert Mueller volvía al núcleo de la acción. Mueller ha reunido a un equipo de más de 3 docenas de abogados, investigadores... Desde un lugar seguro creó un equipo formidable. Creo que los describía como asesinos ninja. Fue un momento que recordó al principio de las películas de los Vengadores. Todos esos superhéroes se encontraban repartidos por el mundo hasta que Bob Mueller los llamó y los juntó en Washington para que asumieran esa nueva misión. El equipo que Mueller ha reunido podría ser el equipo A de fiscales de toda una generación. Aaron Zebley había sido agente del FBI antes de ser fiscal. Michael Driven es de las personas más inteligentes que conozco. Ha trabajado en más de 100 casos en el Tribunal Supremo. Jenny Rigg goza de un gran respeto en la Fiscalía General de Estados Unidos. Andrew Weissman, conocido por ser un fiscal de tierra quemada. Mueller incluyó a Greg Andres en su equipo, fiscal experto en mafias de Nueva York. Esa fue la primera señal de advertencia para la Casa Blanca de Trump, porque eran asesinos, según Steve Bannon. El equipo de Mueller tenía mucho que investigar. La injerencia rusa, la campaña de Trump y, tras el cese de Comey, la posible obstrucción a la justicia por parte del propio presidente. Mueller tenía en sus manos las anotaciones de Comey, la demanda de lealtad del presidente a Jim, la petición de indulgencia con Mike Flynn, los reproches a Sessions por su recusación, su uso del informe de Rosenstein. La Casa Blanca estaba bajo asedio. El presidente, furioso y desesperado, retomó la táctica de Roy Cohn, un contundente contraataque. Esta es la mayor caza de brujas a un político en la historia de Estados Unidos. No hay ni conspiración ni obstrucción. Me deben una disculpa. Están siendo testigos de la mayor caza de brujas en la historia política de Estados Unidos, liderada por gente malvada y conflictiva. El presidente se apropió del término caza de brujas, lo usó una y otra vez. Lo usó en sus tweets, en sus apariciones públicas. Era algo que pensaba que funcionaría para minar la investigación de Mueller. Tras 7 meses de investigaciones y de conspiración con los rusos, nadie ha podido demostrar nada. Lamentable. Que el presidente Trump tachara la investigación Mueller de caza de brujas tuvo cierto impacto en Washington. Aquellos que querían ser leales al presidente Trump podían usar ese mismo lenguaje. Comienza Fox and Friends. Y en Fox News, eso fue lo que pasó. El presidente está enfadado. Ha tuiteado esto. Mientras la falaz caza de brujas rusa continúa. Esta es una caza de brujas muy peligrosa. Solo porque creo que esto es una caza de brujas. Y poner fin a la caza de brujas contra el presidente Trump. Trump permanecía atento. Le gusta lo que ve en los programas de opinión de Fox y a menudo les concede el beneficio de tener acceso al presidente. Hay que echar a Mueller. Mueller debe ser cesado. Robert Mueller debe ser cesado inmediatamente. La llamada al cese de Robert Mueller. O lo quita ya, o esto se prolongará durante años. Mantiene conversaciones diarias con sus presentadores y así expone sus ideas. El FBI es un gobierno en la sombra ahora mismo. Lo que hicieron al filtrar esta información es ilegal, ¿correcto? Absolutamente ilegal y casi se convierte en un golpe de estado blando. Hay que hacer limpieza en el FBI y en el Departamento de Justicia. Ese verano, The New York Times conocería la novedad más impactante de todas hasta el momento. Habían descubierto otro encuentro entre la campaña de Trump y los rusos.
Mis colegas y yo habíamos estado informando sobre la existencia de otra reunión con los rusos que no entendíamos del todo y que no había sido revelada durante la campaña. Se enteraron de que Donald Trump Jr. se había reunido con una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, y acompañándoles estaban Jared Kushner y el jefe de campaña, Paul Manafort. El presidente se prepara para su reunión con los líderes extranjeros. El periódico quería la versión de la Casa Blanca. Pero esa semana el presidente se hallaba en Hamburgo, Alemania, con motivo del G20 y su primera reunión con Vladimir Putin. Al margen de la cumbre, esta cuestión preocupó bastante a los funcionarios de la Casa Blanca, que trataban de dar una respuesta a The New York Times. La Casa Blanca dijo, queremos cooperar y ocuparnos de esta cuestión. Solo dennos algo de tiempo. Tras la cumbre, el propio presidente se encargó de la respuesta a The New York Times. Me sonó el teléfono y llamaban del Air Force One. Me dijeron, ¿puede esperar, por favor? Sabemos que tenemos una conversación pendiente y que vamos con retraso, pero ¿pueden darnos un poco más de tiempo? Nos estamos ocupando de esto. Y claro, ahora sabemos que en el Air Force One, Hope Hicks y el presidente Trump estaban trabajando en sus declaraciones. Se estaba encargando personalmente del tema. Tenías al presidente dictando un mensaje que compartiría en nombre de su hijo, Donald Trump Jr. Los abogados del presidente estaban desquiciados. No estaban ni en el Air Force One ni en Alemania, sino viendo impotentes cómo estaban a punto de enviar unas declaraciones a The New York Times. Que él se fuera a encargar de esas declaraciones era un paso torpe, pero estos abogados no podían controlar a su cliente y siguen sin poder hacerlo. La Casa Blanca responde a The New York Times, que afirma que Donald Trump Jr. se reunió con un abogado. Trump, en nombre de su hijo, declaró que el motivo del encuentro era la adopción de huérfanos rusos. Fue una breve reunión introductoria. Les pedí a Jared y Paul que me acompañaran. Hablamos principalmente de un programa de adopción de niños rusos. Pero tras esa reunión se ocultaba un motivo que el presidente no mencionó. Ayer, The New York Times publicaba detalles de una reunión celebrada durante la campaña en la que participaron... Cuando el presidente regresó a Washington, la verdad no tardó en salir a la luz. Explota la noticia sobre la trama rusa que involucra a Donald Trump Jr. En 24 horas esas declaraciones quedaron invalidadas. Un posible escándalo del propio hijo del presidente, Donald Trump Jr. En los días que siguieron, The New York Times publicó una serie de correos previos a la reunión. Una nueva entrega sobre la injerencia rusa en... Al día siguiente, informamos de que esa abogada rusa le había prometido a Donald Trump Jr. los trapos sucios de Hillary Clinton. El fiscal general de Rusia ofreció a la campaña de Trump documentos oficiales e información que incriminarían a Hillary y sus tratos con Rusia y que le serían muy útiles a su padre. En el correo en que se planteaba la reunión, se decía a Donald Trump Jr. que esta formaría parte de los esfuerzos del gobierno ruso por apoyar a Trump. Obviamente se trata de información muy sensible y confidencial, pero forma parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump. Recuerdo que dije, madre mía, ¿pone eso? ¿Pone que eso forma parte de los esfuerzos del gobierno ruso por apoyar a Donald Trump? ¿Y qué respondió Donald Trump Jr. en un correo? Si eso es así, me encantaría. Me encantaría, sobre todo más adelante este verano. Después de todo lo que he publicado en referencia a los contactos rusos de la campaña, el correo de la Torre Trump era tremendamente incriminatorio. No había ambigüedad posible, lo ponía claramente. Hablaran de lo que hablaran en esa reunión. El propósito de la reunión era una conspiración. Por su parte, el presidente minimizaría la importancia de la reunión. No salió nada de esa reunión, absolutamente nada. Y sinceramente creo que la prensa ha armado un gran revuelo por algo que muchos habrían hecho. Ahora tenemos otro correo, un correo que demostraría en el mejor... Pero el fiscal especial Robert Mueller seguía de cerca el caso. La pregunta era, ¿había algo ilegal en esa reunión o en su falsa justificación? A los abogados del presidente les preocupaba mucho que
incurriera en obstrucción. Mueller investigaría la redacción de sus declaraciones desde el Air Force One. El equipo de Trump estaba dispuesto a interactuar con los rusos. ¿Qué es lo que el fiscal especial Robert Mueller sabe y aún no La se familia Trump corría cada vez más peligro. Y el presidente culpaba a su fiscal general. El presidente decidió provocar a Sessions. Invitó a 3 reporteros al despacho Oval para enviarle un mensaje a Sessions desde la portada de The New York Times. Maggie Haberman, Mike Smith y yo fuimos a entrevistar al presidente Trump. Y de repente, sin previo aviso, empezó a despedazar a Jeff Sessions. Sessions no debió haberse recusado. Y si era algo que pensaba hacer, debería habérmelo dicho antes de aceptar el cargo y hubiera elegido a otra persona. En el pasado ya nos habíamos hecho eco de su descontento con Sessions, pero no lo habíamos oído verbalizarlo de manera pública. Ese tema lo tenía absorbido y quería hacer llegar su mensaje. Es extremadamente injusto. Y estoy siendo suave con el presidente. Estaba anunciando que no confiaba en su propio fiscal general, y eso era algo insólito. Pero por si a Sessions no le quedaba claro que quería que se fuera, el presidente potenció su ataque vía Twitter. El fiscal general Jeff Sessions ha adoptado una postura muy débil en cuanto a los delitos de Hillary Clinton. ¿Por qué no reemplazó Sessions al director en funciones del FBI, Andrew McCabe, que es amigo de Comey? ¿Por qué los comités investigadores y el fiscal general no estudian los delitos de Hillary, la deshonesta, y sus vínculos con Rusia? Al atacar a Jeff Sessions, estaba atacando la naturaleza misma del papel del fiscal general y también del Departamento de Justicia. Pero en el Capitolio, donde Sessions llevaba sirviendo en el Senado 20 años, este tenía poderosos aliados listos para plantar cara al presidente. Cuando Donald Trump señaló que quería deshacerse de Jeff Sessions, los aliados de Jeff Sessions en el Senado lo defendieron y con gran vehemencia, de un modo que no se habían enfrentado al presidente en otros asuntos. Mitch McConnell, líder de la mayoría, y Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial, dejaron muy claro su apoyo a Sessions. Independientemente de lo que pensemos de Sessions, gozaba de mucho apoyo en el Congreso y Trump se dio cuenta de que probablemente se quedaría sin un reemplazo confirmado si se deshacía de Sessions. El presidente no podía hacer nada. Sessions no iría a ninguna parte. En el mundo privado, del que provenimos Trump y yo, si contratas a un abogado y este te dice, lo siento, no puedo hacer el trabajo para el que me contrataste, o no puedo hacer el 50% del trabajo, respondes, vale, estás despedido. Buscaré a otra persona. Pero al parecer se sentía en un atolladero con su fiscal general, pues el Senado también tiene voz en estas cosas. La estrategia del conflicto no le había funcionado a Trump. A regañadientes, cambiaría de táctica y recurriría a abogados curtidos en las costumbres de Washington. Ahora recurriremos a profesionales, a grandes figuras de Washington que sepan bien quién es Robert Mueller, que quieran cooperar y que sigan las pautas de lo establecido. John Dowd, un veterano penalista de Washington, y Ty Cobb, un experto en procesos, se unieron al equipo. Ty Cobb decía abiertamente que sentía un gran respeto por Bob Mueller y que le parecía un patriota, de modo que le dijo a Mueller, oye, estoy aquí y queremos cooperar. La estrategia de llevarse bien consistiría en facilitar más de 1 millón de documentos, conceder entrevistas con el personal de la Casa Blanca y evitar que el presidente tuiteara. Intentaron mantenerlo controlado, querían asegurarse de que no cometiera ninguna estupidez, ya fuera un tuit o alguna declaración inoportuna, alguna declaración pública. Dado que el presidente se informaba a través de la televisión, la Casa Blanca espera que la investigación se haya zanjado en un mes. Sus abogados querían que escuchara un mensaje positivo. La investigación podría acabar pronto. Sus abogados le dicen, como se ha publicado, que hay luz al final del túnel. Esta investigación está llegando a su fin. Intentan mantenerlo tranquilo. Entre otras cosas, intentan evitar que tuitee. En Washington decían que Cobb en realidad solo hablaba para una persona. No hay razón para que no concluya pronto. ¿Cuándo es pronto? Bueno, con pronto me refiero a unas 4 o 6 semanas.
Ty Cobb dijo que para Acción de Gracias ya habrá acabado, pero se ha retrasado un poco. De todas formas, siguen sin ver un auténtico peligro legal y creen que esto terminará más pronto que tarde. Fuentes cercanas a la investigación declararon que esta podría prolongarse al menos un año más. Se muestran más escépticos. Hay muchos indicios de que Mueller está concluyendo... Usar las palabras rápido y fiscal especial o abogado independiente en la misma frase suele llevar a error. De hecho, la oficina de Robert Mueller funcionaba a toda máquina. Nuevos datos publicados por el Wall Street Journal apuntan a que la investigación del fiscal Finalmente, especial... parte de la investigación de Mueller se hizo pública. El fiscal especial Robert Mueller ha emitido... El asesor de política exterior de la campaña de Trump, George Papadopoulos, se había declarado culpable de mentir sobre los contactos rusos. El exasesor de Trump, George Papadopoulos, se ha declarado culpable de falso. El jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y su adjunto, Rick Gates, fueron acusados de numerosos cargos, desde conspiración hasta blanqueo de capitales. Manafort y su antiguo socio Rick Gates, obligados a entregarse a las autoridades esta mañana. Mike Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, se ha declarado... La estrategia de llevarse bien había fracasado. Robert Mueller lanza ahora su primer... El equipo de Mueller ya no pide información a Trump Organization, se la exige legalmente. Pero el colmo fue la noticia de que Robert Mueller había emitido una citación a la compañía privada de Trump, la Trump Organization. El abogado principal, John Dowd, se despide. Dowd dimitió a la semana siguiente. Una remodelación del equipo legal que apuntaría a que... Ty Cobb estaría a punto de salir. Y los días de Ty Cobb también estaban contados. Está descontento con todos porque esto no... La disposición de Trump a cooperar había llegado a su fin. El presidente de Estados Unidos está siendo actualmente investigado. Y entonces el FBI intensificó el enfrentamiento. Noticia de última hora, una auténtica bomba. El FBI irrumpe en la oficina del abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen. El presidente, cuando vio la redada por televisión, montó en cólera. Trump estalló. Estaba muy molesto. Le consumía oír la noticia todo el día. Le preocupaba y le aterraba. El FBI registró su oficina, su casa y una habitación de hotel. Los asesores de la Casa Blanca dijeron, ¿por qué no apagamos los televisores? Lo único que está haciendo el presidente es alterarse. Ponía la Fox... Última hora en Fox News. Hoy la noticia es que... Cambiaba a la CNN. El FBI registra la oficina del abogado personal del presidente Trump. La MSNBC. The New York Times daba la noticia hace unos minutos de que el FBI ha irrumpido. Volvía a la CNN. Confiscó correos, documentos fiscales y registros comerciales. Y siempre veía esas dos palabras en pantalla, Michael Cohen. Perdía los nervios. Estas redadas han tenido su origen en una recomendación del fiscal especial Robert Mueller. Para el presidente era un ataque personal por parte del FBI, del Departamento de Justicia y de Robert Mueller. La redada de Cohen era una señal de que la vida personal de Trump en Nueva York estaba colisionando con su presidencia en Washington. Cohen lo retrotraía a la Torre Trump, a cómo había funcionado durante décadas. En Michael Cohen no solo tenía un abogado, sino un amañador. Durante años, Trump había protegido su imagen con Cohen, como había hecho con Roy Cohn décadas antes. Pienso que en Michael veía a su Roy Cohn para el día a día. Michael era muy bueno en muchos aspectos y fue capaz de solucionar muchos problemas. A Cohen le gustaba presumir de estar dispuesto a recibir una bala por su jefe. Se presentaba a sí mismo como un tipo duro. Estaba dispuesto a intimidar y amenazar a la gente por Trump. Era un matón. Cohen protegió a Trump de la mala prensa. Uno de sus métodos, amenazar a periodistas. Recuerda mis palabras, amigo. Me aseguraré de que tú y yo nos veamos algún día en el juzgado y te sacaré hasta lo que te queda por ganar. Cohen se dirige al periodista Tim Mack del Daily Beast. Te lo advierto, ándate con mucho ojo, porque lo que te voy a hacer va a ser repugnante. ¿Te queda claro? No te creas que te puedes esconder detrás de un boli, porque no es así. Michael Cohen, básicamente, amenazó a ese hombre como un matón de poca monta. Estaré encantado de discutirlo con tu abogado y tu asesor legal, porque ya te digo que los vas a necesitar. Cohen ya era conocido por su papel en la historia de Stormy Daniels al orquestar el pago para silenciar a la estrella de cine adulto que amenazó con revelar un encuentro sexual con Trump.
Él le resolvía los entuertos. Cuando salía una supuesta amante y pedía algún tipo de compensación por mantener la boca cerrada, Cohen estaba encantado de encargarse del asunto por Trump. Michael es buenísimo acallando rumores. Ha sacado a Trump de muchos aprietos. Ese había sido su trabajo y lo había desempeñado muy bien. Ahora, Cohen era el blanco de una investigación que podía exponer la labor que había realizado para el presidente. Tendría mucho que contar a los fiscales. Existe una posibilidad real de que coopere. Está muy relacionado con el caso Stormy Daniels. El día de la redada de Cohen, la Casa Blanca insistió en que todo seguía igual. Invitaron a la prensa a una reunión de seguridad nacional. Pero Trump quería lanzar un ataque. Pasen, amigos. Pasen. Ha llegado a mis oídos que han irrumpido en la oficina de uno de mis abogados personales. Un buen hombre. Y es una situación vergonzosa. Es una caza de brujas. El presidente estaba tan cabreado y obsesionado con lo que acababa de ocurrir que no podía evitar hablar de ello. En esa sesión pública repetía: es una vergüenza, una vergüenza. Es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Es un ataque a nuestro país en toda regla. Algo cambió para el presidente cuando Michael Cohen quedó sometido al escrutinio del Departamento de Justicia. El presidente lo consideró una amenaza personal. Nunca había conocido a gente con tantos conflictos de intereses. Y llevamos ya 12 meses con esta caza de brujas. O más. Mucho más, en realidad. El presidente debía de interpretar la investigación a Michael Cohen como una flecha apuntando a su pecho. Debía de sentir que el objetivo era descubrir su historia anterior y posterior a su investidura. Y que lo estaban haciendo de la forma que quizás más le doliera a él. Es simple y llanamente una caza de brujas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Se había abierto otra vía para que los posibles delitos del presidente quedaran expuestos. Se trataba de un abogado y consejero muy cercano a Trump y especialmente involucrado en asuntos suyos que podrían considerarse turbios. La redada a Cohen, la continua investigación de Mueller, el posible impeachment del que se hablaba. El presidente iba a contraatacar recurriendo a un tipo muy distinto de abogado. El presidente no ha hecho nada malo. Lean mis labios. Nada malo. Al contratar a Rudy Giuliani, contrató a un pitbull, a alguien que lanzaría una estrategia de ataque. Se ha culpado demasiado al gobierno. Ahora todos los delitos los ha cometido el gobierno y sus agentes. Trump quería ponerse en modo guerrero y Giuliani lo veía bien. Pasó de una negociación privada a una guerra pública y ese fue un punto de inflexión. Trump y Giuliani iniciaron un ataque sin restricciones contra la investigación de Mueller y cualquier paso hacia su impeachment. Rudy Giuliani cambiaría la estrategia. Dijo: hagamos de esto una confrontación política. Convirtámoslo en un debate y conflicto azul-rojo. Nuestro juez, como debe ser, es el pueblo estadounidense. Y el pueblo estadounidense, sí, es republicano en gran medida, sustancialmente independiente. Y ahora algunos demócratas hasta cuestionan su legitimidad. Lo que Giuliani decía era que el impeachment no se llevará a cabo a menos que el pueblo lo respalde. Última hora en Fox News. El presidente Trump se prepara para dejar la Casa Blanca. Para protegerse, Estrategia para llevar su el presidente se esforzó en socavar la confianza pública en el Departamento de Justicia y el FBI. Un largo y errante discurso de campaña. Una cosa que sabemos de este presidente es que le traen sin cuidado los daños colaterales. No le importan los daños causados ni a sus asociados ni a las instituciones estadounidenses. Por tanto, el peligro no podría ser mayor. En un mitin muy de campaña, un desafiante... Trump vuelve al sitio donde más feliz se siente. Ahora era como Roy Cohn. Ataques personales. Les hice un gran favor cuando cesé a este tipo. En serio. Les hice un gran favor. Mítines estilo campaña. Porque si nos fijamos en lo que estaba pasando en la cúpula del FBI, es una vergüenza. Y todo el mundo en esta sala lo sabe. Lenguaje incendiario sobre la prensa. Muchos de ellos son muy mentirosos. Muy mentirosos. Divulgan noticias falsas.
Son unos mentirosos. Un aluvión de tweets. Los documentos del FBI han revelado un sesgo anti-Trump. Fox News es una buena cadena, pero los que dan noticias falsas no cubren esto. Se había convertido en un Roy Cohn, en una máquina de atacar. Acababa contigo si te interponías en su camino. ¿Conspiraron el Departamento de Justicia de Obama y el FBI para evitar que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos? No necesitaba un Roy Cohn, porque era Roy Cohn. Sería muy difícil obstruir a la justicia por un delito que nunca se cometió. Caza de brujas. Tengo el derecho absoluto de perdonarme. Miren lo que ha pasado. Miren cómo se han tragado esos políticos ese bulo. ¿Conspiración rusa? Venga ya. Mientras el país esté dividido y tenga sus defensores, podrá desacreditar a sus atacantes. Miren los servicios de inteligencia. En serio, amigos, déjenme decírselo. Es una vergüenza. Tenemos que volver al trabajo. Es una vergüenza. Básicamente, su estrategia es el divide y vencerás. Si podemos mantener esta división, nunca habrá suficiente consenso para el impeachment como para impulsarlo. Última hora, el agente del FBI, Peter Strzok, testificará. Se defenderá ante las acusaciones de sesgo en una audiencia pública. En el Capitolio, los republicanos de la Cámara se unieron al presidente y a su estrategia de ataque. Los republicanos, con vistas a las elecciones de mitad de mandato, quieren proteger a su presidente, al que no creen que estén dejando gobernar. Esta audiencia promete ser explosiva. Tendremos análisis y reacciones. Vieron que la estrategia de Giuliani era muy efectiva y que si iban a por Mueller y el Departamento de Justicia, podían ganar. El agente del FBI. El objetivo republicano era el agente del FBI, Peter Strzok. ¿Jura ante Dios que el testimonio que va a prestar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Meses antes, Mueller había expulsado a Strzok de su equipo. Pete Strzok era el ejemplo perfecto para la defensa del presidente, que alegaba que el FBI y el Departamento de Justicia estaban en contra de Donald Trump y su equipo, y que toda la investigación estaba corrompida. Es una hoja de papel que fue presentada. La audiencia se centró en unos mensajes de texto críticos con el futuro presidente entre Strzok y la abogada del FBI con quien mantenía una aventura. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. De acuerdo. Dios mío, es un idiota. 19 de julio de 2016. Hola, Melania. ¿Cómo es Trump aparte de idiota? 21 de julio de 2016. Trump es un desastre. No me puedo imaginar el caos que sería su presidencia. La señora Page dijo, no va a ser presidente, ¿verdad? ¿Verdad? No, no lo será. Lo detendremos. Repita eso otra vez. No, no lo será. Lo detendremos. Peter Strzok había dicho y hecho cosas que les daba motivos para decir, tú eras parcial. Por tanto, toda la investigación es parcial y por eso todo este asunto no tiene validez. Strzok afirmó que sus opiniones no afectaban a su trabajo y el Departamento de Justicia no encontró pruebas de lo contrario. Usted ha venido a decir que no era parcial. Y lo ha hecho con el semblante bastante serio. Al ver su testimonio privado, comenté una cosa. Es muy bueno. Está mintiendo. Es consciente de lo que sabemos. Y hasta podría engañar al polígrafo. Es increíble. Señor presidente. No, es mi turno. Señor presidente, disculpe. Y él necesita una pausa. Era una protesta de la base republicana cansada del establishment. Era un gobierno en guerra consigo mismo. Y Louis Gohmert fue el congresista que personificó esa batalla. Es mi turno. Es mi turno. El caballero de Rhode Island será suspendido. No, una vergüenza es lo que ha hecho este hombre. El caballero de Texas será suspendido un momento. Eso sí es una vergüenza. Tardaremos mucho en reparar el daño que ha causado al sistema judicial. Y al ver cómo me mira con esa media sonrisa, no puedo evitar preguntarme cuántas veces miró con cara de inocente a su mujer y le mintió sobre Lisa Page. Señor presidente, esto la es indignante. credibilidad de un testigo es siempre... Debería darle vergüenza. Señor presidente, por favor. ¿No tiene decencia? Esto es un acoso intolerable. ¿Qué demonios le pasa? Tómese su medicación. Peter Strzok se había convertido en el ejemplo perfecto para ellos, en el símbolo al que asociar la conspiración en la cúpula del FBI.
Estamos en el Capitolio. El circo ha llegado al DC. Disputas en el Capitolio retransmitidas en directo por televisión. A veces... Incluso los demócratas se han acabado enfrentando en el Capitolio. Los republicanos se habían unido a Trump contra Mueller, el Departamento de Justicia, el FBI y la amenaza del impeachment. Trump cuenta con más apoyo entre los republicanos que casi todos los últimos 8 presidentes. Ha hecho que muchos políticos se achanten ante él. Políticos que son personas íntegras y que no están de acuerdo con nada de esto, pero que le siguen la corriente porque él controla las políticas de su partido, incluyendo su capacidad para ser reelegidos. Es algo asombroso. El presidente Trump pasará una semana en Europa. Es la primera visita del señor Trump como presidente. El día después de la audiencia de Strzok, Donald Trump hizo su primera visita presidencial al Reino Unido. El punto culminante de la visita de cualquier presidente al Reino Unido. Mientras, a los periodistas les llegaba la noticia de que se haría un anuncio sorpresa. Estábamos en el 7º piso del Departamento de Justicia, esperando que comenzara esa conferencia de prensa. El ambiente en la sala era muy tenso. Había mucha emoción. La gente se preguntaba qué pasaría. Y en la pantalla, la CNN. Disculpadme un momento. El fiscal general adjunto está hablando en Washington. Es fascinante. Escuchemos. A 11 de los acusados se les culpa de conspirar para hackear ordenadores, robar documentos y divulgarlos con la intención de interferir en las elecciones. Rod Rosenstein salió y dijo: hemos identificado a los agentes rusos del GRU. Tenemos sus oficinas y sus nombres exactos. Fue una gran sorpresa. Los acusados trabajan para 2 unidades del Departamento Central de Inteligencia del Estado Mayor ruso, conocido como GRU. No recuerdo otro momento de pantalla dividida como aquel. Por un lado tenías al presidente de Estados Unidos visitando a la reina de Inglaterra y por el otro veías a Rod Rosenstein. Ni un cineasta podría haber guionizado algo más extraordinario. Una acusación de casi 30 páginas presentaba los detalles del pirateo ruso en las elecciones de 2016 con gran detalle. La unidad 74455 estaba ubicada en el número 22 de la calle Kirova, Khinky, Moscú, en un edificio. Los conspiradores activaron las funciones de registro y captura de pantalla del agente X. Entre las 4:19 y 4:56 de la tarde buscaron ciertas palabras y frases. Es con diferencia la prueba más extensa presentada públicamente y es casi irrefutable que fue obra de Rusia. Las acusaciones eran obra del fiscal especial Robert Mueller. Tras un año escuchando a Trump decir: esto es una caza de brujas, son noticias falsas, nada es real, no hubo conspiración, esa era la respuesta de Mueller. ¿Sí? ¿En serio? Mira esto, mira lo que tenemos. Tratándose de injerencia extranjera en nuestras elecciones, es importante que no pensemos políticamente como republicanos o demócratas, sino patrióticamente como estadounidenses. Estoy seguro de que Rosenstein disfrutó de aquella afirmación de independencia del Departamento de Justicia y de lanzar aquellas acusaciones sobre algo que Trump describía como una caza de brujas. Llevaba más de un año despotricando contra esta investigación y era una gran declaración de independencia del Departamento de Justicia. Bueno, acaban de escuchar al fiscal general adjunto en una conferencia de prensa programada literalmente mientras el presidente de Estados Unidos y su esposa se dirigían al castillo de Windsor para tomar el té. El fiscal general adjunto... El panorama era sorprendente. Y una vez más, la sospecha se cernía sobre la presidencia del presidente Trump, quien ya no sabía a dónde llegaría esto, qué vendría después, o si irían a por él. La tensión entre Estados Unidos y Rusia alcanza su máximo nivel desde la Guerra La Fría. cumbre en Helsinki del presidente Trump con el presidente 3 días Putin. después, en su primera cumbre individual con Vladimir Putin, el presidente Trump se mostraba poco preocupado por la acusación a los agentes rusos. Llevábamos esperando bastante tiempo. Los ánimos están bastante crispados aquí. Creo que todos allí sabían que era posible que presenciáramos algo extraordinario. Y entonces salieron. Ante cámaras de todo el mundo responderían a algunas preguntas.
El presidente Trump se hallaba junto a aquel al que los servicios de inteligencia señalaban como responsable del pirateo y la injerencia en las elecciones. Acabo de debatir con el presidente Putin sobre una amplia variedad de asuntos cruciales para nuestros países. Nadie tenía ni idea de lo que iba a pasar. Obviamente, hablamos de un presidente que no se ciñe al guión, así que nunca se sabe bien qué va a decir. Señor presidente, ha tuiteado esta mañana que la estupidez de Estados Unidos y la investigación de Mueller son la causa del declive de las relaciones de su país con Rusia. Sí, hago responsables a ambos países. Pero en Estados Unidos hemos sido unos estúpidos. Creo que todos lo hemos sido. Y entonces empezó su monólogo. Nosotros somos culpables. Los rusos tendrán culpa, pero nosotros también. Creo que esa investigación ha sido un desastre para nuestro país. Es algo que nos ha dividido, nos ha separado. No hubo conspiración y todo el mundo lo sabe. El presidente Putin negó haber interferido en las elecciones de 2016, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos han concluido que sí lo hizo. Mi primera pregunta es, ¿a quién cree usted? ¿A quién cree usted? Esa era la forma más dura de hacerle esa pregunta al presidente. Mi gente vino a verme. Dan Coates y otros tantos me dijeron que sospechaban de Rusia. Pero el presidente Putin acaba de negarme que fuera Rusia. Y diré una cosa, yo no veo razón para que lo fuera. Apenas habían pasado unos días desde la acusación a los agentes militares rusos y aquel hombre parecía posicionarse junto a un país extranjero en vez de con la inteligencia y las fuerzas del orden de su país. Les diré que el presidente Putin ha sido extremadamente firme y contundente en su negativa. Si escuchamos sus palabras, dijo, mi jefe de inteligencia, Dan Coates, vino y me comentó eso. Pero Putin me ha asegurado de manera extremadamente firme que no lo hizo. Al decir extremadamente firme, estaba utilizando un adjetivo que para él significa casi más que cualquier cosa. Pero justo antes de dejar el atril, el presidente hizo unas últimas declaraciones. Tengo que añadir que ver a Pete Strzok testificar en estos últimos días, yo lo vi desde Bruselas, fue una vergüenza para el FBI y para nuestro país. Y evidenció que esto es una caza de brujas total. Muchas gracias a todos. Gracias. El presidente de Estados Unidos no puede obviar que se esté desafiando su legitimidad. Vergonzosa actuación del presidente de Estados Un momento Unidos. excepcional en la historia de Estados Unidos. Algo que pensé que nunca vería. En ese instante, todo el mundo tuvo la sensación de que las cosas no podían haber ido peor. Todos sus esfuerzos por contenerlo, por prepararlo y por proteger a la administración y al presidente de sus impulsos habían fracasado. Las repercusiones del evento que acaba de tener lugar a mis espaldas. Mientras el presidente se subía al Air Force One para regresar a Washington, se intensificaban las reacciones. Fue una reprimenda a la comunidad de inteligencia. Estrategas republicanos me escribieron describiéndolo como un desastre. Les preocupaba que el problema ruso resurgiera unos meses antes de las elecciones de mitad de mandato. Los tweets negativos fueron inmediatos y abrumadores. El exdirector de la CIA, John Brennan, habló de traición. Los senadores republicanos John McCain, Jeff Flake y Bob Corker y decenas de otros congresistas republicanos fueron muy críticos. Parece que Mueller ha convencido a otro testigo para que... La investigación de la trama rusa se caldea en varios frentes. Trump intentó retractarse de algunos de sus comentarios, pero con el fin del verano se aproximaba el enfrentamiento definitivo. Teoría de la conspiración. Estado profundo. Mueller se acercaba a su círculo más próximo. Paul Manafort era culpable y había aceptado cooperar con Mueller. Paul Manafort, condenado en un tribunal federal por delitos financieros. Veredicto de culpabilidad en el caso de Paul Manafort. Michael Cohen, también culpable, implicó al presidente. Implicado en infracciones en la financiación de la campaña por su ex abogado. Y el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, 35 acusaciones. testigo de los hechos en el ala oeste, podía haber hablado voluntariamente con el equipo de Mueller durante 30 horas. El abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, habría estado hablando... Mueller adoptaría deliberadamente un perfil bajo. Hablaría con diferentes personas y dividiría la investigación en varias partes porque tendría un estrecho margen para presentar su caso al pueblo estadounidense y más le valía tenerlo blindado.
La Casa Blanca bajo asedio. Incluso en la Casa Blanca el presidente se ve cada vez más aislado. Un explosivo libro que no deja en buen lugar al presidente. Altos cargos cuestionan su sentido de la realidad. Es idiota. No tiene sentido intentar convencerlo de nada. Ha descarrilado. Vivimos en una locura. Según un artículo anónimo publicado en The New York Times, Impresionante artículo titulado Soy parte de la resistencia. a su equipo le preocupa su juicio y trabaja para frustrar sus caprichos. Su impulsividad se traduce en decisiones mal concebidas, mal informadas y en ocasiones imprudentes, que deben rectificarse. Y Rod Rosenstein, en los días posteriores al cese de Comey, Habló sobre la aplicación. habría planteado el impeachment del presidente. De la 25ª enmienda a la Constitución, Rosenstein ha desmentido tales informaciones. El futuro de Rosenstein es incierto. El futuro de Rod Rosenstein está en el aire y algunas informaciones apuntan a que podría ser. Ahora Trump reúne a sus bases ante las elecciones de mitad de mandato. Es muy efectivo en campaña electoral. Una vez más, vuelve a atacar. La única obstrucción es la de los demócratas. Debemos elegir a más republicanos para conseguir los votos que necesitamos. Ustedes elegirán el partido que controlará el Congreso, algo muy importante. Su presidencia está en juego. Maxine Waters, lo acusaremos. Y digo yo, ¿cómo se acusa a alguien que no ha hecho nada malo? Si los demócratas tomaran el control de la Cámara, serían una máquina de generar citaciones a todas las agencias federales, a los designados por Trump y a la propia Casa Blanca, la cual se vería permanentemente jugando a la defensiva mientras durara la legislatura de Trump. Lo que está en juego son cuestiones tan importantes como la continuidad de Mueller. Este presidente podría ser capaz de cesar a Bob Mueller, Jeff Sessions y Rod Rosenstein, algo que sabemos que desea hacer, o de encontrar alguna forma de detener esta investigación. Mueller no va a destituir al presidente de los Estados Unidos. No tiene ese poder, y estoy seguro de que no es lo que ambiciona. El presidente puede ser destituido, si ese es el objetivo, mediante un impeachment, con una condena por parte del Senado o mediante elecciones, y ambas formas implican una gran participación del pueblo estadounidense, ya sea a través de sus representantes en el Congreso o de elecciones. Es por eso que al fin y al cabo es el pueblo estadounidense quien decidirá el destino de Trump. Por eso hay tanto en juego en las elecciones de 2018 y especialmente en las de 2020.